quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara. What is legacy of our lives? Next generation. What is legacy of mine to my son? It's not as some tangible life things. These are legacies. These are what I can leave to my son. He was 39 years old. How you can add a lot of things to your short, relatively short actually, short life, but what is short life? Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Imagine that 6-year-old boy in Turkey, 1970, 1971, and it's growing with revolutionary people. My family was a real revolutionary family, my father and my mother. And their friends were the main socialist people of Turkish Republic. I heard name of Che Guevara. From who? One of the most important persons in my life. Deniz Gezmiş. He's the Turkish revolutionary person. He never ever touched any person. He was defending his opinion, his ideals. But unfortunately, he was killed in Turkey. And then after 4 years, Che Guevara's death. And since that time, I was thinking about it. Che, another hero in my life. How can I touch him? How can I touch his life? And how can I connect with my childhood? I told you before, Atatürk, another hero for me, another important, who gave us republic, freedom, independence to Turkey. Especially when I grow, when I get older and older, I can understand much better how he did something incredible things. And he gave to my grandmother math teacher certification in 1920. And always my grandmother was talking about himself, and she was almost crying when she talked about Atatürk. And that time I was a kid and I was thinking that, oh, my grandmother touched to Atatürk, and they shaked and they hugged each other. And then I'm talking with my grandma, hugging her, and I'm touching Atatürk. It was the first emotional things in my life. And then I started to think about that. Another person, Che Guevara, how can I touch him? How can I know more about himself? In 2013, that was the time when I got an airplane, this magazine. And there was a great article about Ruta de Che. When I opened the page, every page I was reading, and then I've seen Irma. She has been living in Higuera, and she knows Che's time, and I thought that I should go there. Because to find Irma was my dream. First touch to Irma was that magazine. I'm a little bit, maybe romantic. You can call me a romantic person. But it was so important for me to touch a person who touches to Che Guevara. The same thing happened for me to touch Irma. That was the dream of my life, because, okay, if I find Irma, if I can talk to her,
And then this is one of the person who knows Che Guevara from 1967. And then that's a kind of connection. And then immediately, the first step in Higuera, I said that I should find Irma. And luckily, in 2 minutes, Irma was there. And I was so emotional. One of my friends said that, hey, you look like family, you look like a relative. And how you look like each other, a little bit emotional, with the feeling from heart. This is the Irma's shop in Higuera. Irma is working as a grocery shop. You know, in Bolivia, grocery shop actually says everything. I went to Santa Cruz, from Santa Cruz to Samaipata, you know, it's Samaipata, Valle Grande, from Valle Grande to Higuera. Donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ahí contratan un auto, y ahí en Cochabamba, y en un camión, y de ahí se van a Chile. A Chile como 25, 30 personas. En total como 16, 11, 14. No, yo le estoy hablando de los muertos. Sí, pero el final, ellos hubieran llegando a Chile como 30, 35, no más. A Chile llegan 4. Muyupampa. Muyupampa, que es una provincia de Camiri, ¿ya? Él saca ahí. Saca los contactos a Muyupampa, y es por eso que divide el grupo en dos, el grupo guerrillero en dos. Y él da órdenes de encontrarse luego cerca del campamento base. Pero como invadieron el campamento base, el ejército invadió el campamento base, no pueden encontrarse los dos grupos. Y se buscan a lo largo de los 11 meses que dura la guerrilla, se buscan los dos grupos y nunca logran encontrarse. Rey de Bray es el que cuenta que el Che se encuentra en Bolivia. Y es por eso que el ejército boliviano, ya no, Estados Unidos empieza a poner atención en que, bueno, dice el Che está en Bolivia. Entonces vienen los Rangers de Estados Unidos a especializar a los soldados bolivianos. Y se hace el Ranger boliviano. Llegan a la higuera, o sea, aquí primero Alto Seco, y por acá, casi por este camino, llegan a la higuera. Higuera, sí. El 22 de septiembre llegan a Alto Seco. La autoridad de Alto Seco los ve que llega, y él se va a Valle Grande a informar a caballo. Ajá. Se va a informar de que los guerrilleros estaban en Alto Seco. Entonces el ejército se viene por este camino y se viene a Pucará. En Pucará se instala el regimiento Ranger. Más o menos a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde empezó el combate. Ajá. Y de ahí ya se paró y ya lo apresaron al Che Guevara. ¿Había ninguna oportunidad para ver? No se podía bajar porque estaba el ejército ahí. No se podía porque la bala cruzaba, de repente le pescaba y se moría, no era más. ¿Este tiempo usted estaba viviendo en ese mismo lugar o ciudad? Yo aquí vivía siempre. Ellos muy cerca, como. Sí. Era muy cerca, como 2 kilómetros. Sí. Aquí para la bala se escuchaba como así, cerquita.
No parece que 81 años. Yo tenía Es muy joven. 27 años. Este tiempo 27, pero ahora 81 Sí, parece que muy, muy joven. yo pues tengo ¿Verdad? ahorita ya. Que es criado con mote. Sí, que sí. Sí, Ya, una consulta. ¿Qué sentía cuando escuchaste ellos murieron en batalla? ¿Qué era? no, Tu no sentimiento. escuchaba porque que era, otros decían que Che Guevara no lo querían a su grupo, porque él quería armar otra ley y por ese motivo no lo hicieron su guerrilla, Ujú. el combate. Ya fue a hacer combate más allá, en Yancahuazú. Sí. Y de ahí ya se vinieron aquí y aquí armaron otro combate. Y aquí lo fregaron, lo rodearon los ejércitos, soldados, y ahí lo agarraron. El 22 de septiembre llegan a Alto Seco, que es una comunidad que está por detrás de aquellas montañas, ¿no es cierto? Llega el Che y la guerrilla, llegan allá arriba, se ve una casita allá arriba, ¿no es cierto? Una casita. Roca. Esa es grande Casa. roca. A Una casa, casa. así. Ya, ahí llegan Así es última casa en la cima. encima. Sí. El lugar se llama el Abra del Picacho, ¿ya? El Che menciona en su diario, dice, llegamos al Picacho al alba, dice, al alba llegamos al Picacho. Aquí nos trataron bien, dicen. ¿Por qué? Porque el día anterior estaban en fiesta y en el Picacho. Y nos trataron bien porque algunas personas dicen que le invitaron unos huevitos, unos motes, comieron bien, ¿ya? Y luego se bajaron aquí a la higuera. Llegan aquí a la higuera y en la higuera todo cambia. ¿Por qué? Porque no están los hombres habían huido, ¿ya? Y las mujeres, quedaban unas cuantas mujeres y unos niños. El Che manda a uno de los guerrilleros llamado Coco a la casa del telegrafista para buscar alguna información. Coco vuelve con el telegrama que decía, el telegrama tenía fecha del 22 de septiembre, el día que llegaron a Alto Seco, ¿ya? Entonces el telegrama Este decía... festival era anterior. día. Anterior. El telegrama decía presencia de guerrilla en la zona. Cualquier información comunicar a Valle Grande. Es por este telegrama que llega el 22 de septiembre que los hombres al enterarse de que hay guerrilla por la zona, huyen, no los esperan a los guerrilleros. ¿Ya? Entonces el Che da la orden de salir hacia este lado, ¿ya? Por un sendero, que yo le voy a mostrar el sendero luego, por un sendero salen los guerrilleros. Los guerrilleros no caminaban juntos. Primero avanzaba la vanguardia, compuesta de unos 9 hombres, el centro donde estaba el Che, Willy y Chino. Y la retaguardia, los que estaban detrás, ¿ya? Entonces dio la orden de avanzar a la vanguardia, que se encontraba por esta subida, por este sendero. Entonces aquí, cuando llegan arriba a la cima, el ejército ya los esperaba aquí. Aquí ya los observa que están viniendo hacia esta dirección y prepara la emboscada. Ellos observaron El cuando ejército observa a los guerrilleros. Entonces en este lugar que se llama el Abra del Batán, preparan la emboscada y aquí mueren emboscados 3 guerrilleros. Muere Coco, Miguel y Julio. ¿Ya? El Che espera a los heridos en la higuera y se interna por una quebrada, se interna por detrás de toda esta montaña, se interna y se va y se esconde en la quebrada del Churo. Se esconde desde el 26 de septiembre hasta el 8 de octubre.
Ellos caminaban, el Che caminaba solamente de noche por temor a ser visto, ¿ya? Y el ejército que caminaba por acá, por encima, por aquí arriba, toda la mañana vigilaba, ¿no? Vigilaba. Sí, sí. Pero ahí están en la quebrada del Churo, ahí reponiéndose las fuerzas, reponiendo un poco, algunos heridos. Y claro, no podían caminar mucho porque estaban rodeados, ¿no es cierto? Sí, Con hambre, con falta de agua. Falta de agua porque solamente es agua natural. Agua natural. Como hemos visto. Sí, y en esa época no había mucha agua, no había agua. Es época seca. Sí. Septiembre, octubre es época seca. Ellos han usado este sendero. Este sendero, sí. El sendero de la vanguardia. ¿Solamente durante la noche? ¿O día también? Parece noche. Cuando llegan a la higuera, llegan a la 1 de la tarde, más o menos, a las 12. ¿Ya? Por este sendero caminan de día. Camina día. La vanguardia de la guerrilla estaba caminando por este sendero de día, más o menos a esta hora. A esta hora, a las 12, 1 de la tarde. Estamos en la misma hora. Sí. Estaba caminando, como le decía, la vanguardia no iba junta, ¿no? Mientras el uno se perdía de vista al otro y ahí caminaba, ¿no? Sí. Entonces este lugar muestra el lugar donde muere Coco, uno de los guerrilleros. Ahí muere Coco. ¿Ya? Entonces es solamente hecho para representar, para mostrar sí. dónde Coco muere. O sea, la vanguardia caminaba por el sendero hacia arriba, ¿ya? Estaba caminando hacia arriba y el ejército se encontraba detrás de estas piedras. Aquí estaba el ejército, aquí. Entonces eran presa fácil, ¿no es cierto? Aquí lo ven caminando y ahí ellos murieron. Los aniquilan, ¿ya? Es por eso que en este sendero mueren 3 guerrilleros. Muere Coco, Miguel y Julio, que están los... muestran más arriba, hay dos pilares que muestran donde mueren Miguel y Julio. Miguel y Julio arriba. Más arriba. Coco es. Y aquí muere Coco. Me llamo Irma Rosado Carrizales. Yo, cuando llegaron los guerrilleros el 26 de septiembre, primero llegaron a Labra del Picacho. Ahí estuvieron 1 hora, de ahí estaban en una fiesta, tomaron bebida, de ahí se pasaron, mandaron a 4 adelante, a Coco, Miguel, Julio y un chino. Esos pasaron y la policía había estado esperando arriba en un cerro donde se llama Labra del Batán. Y ellos, conforme han ido yendo, caminando, han caído en esa subida. El Coco ha caído primero, Miguel más enseguida, y el otro señor Julio más cerca de unas casitas. Y ya los guerrilleros de ver eso ya no han salido para el lado de Pucará, se han vuelto y se han ido para por un sendero al Río Grande. Eso después la policía lo ha seguido por allí hasta donde ha sido la noche, a un lugar que se llamaba el Chañaral, el plan del Chañaral. Ahí ya ellos de noche, ya con la noche, ahí lo habían dejado las mulas, tenían 2 mulas cargadas. Habían dejado las mulas cargadas ahí y unas 2 ollas grandes. Y ellos de ahí no sabían para dónde se fueron. Y la policía lo trujo las mulas, lo trujo las ollas, aquí a la higuera a entregar a las autoridades, a sargentos, coroneles que había.
y ellos se perdieron. Mire, iban a huellar los soldados, no lo encontraban. Pero a los 13 días que ellos no habían, un señor había bajado de allá del Quiñal a la quebrada del Churo, donde vivía la enana. Y ese los encontró ahí. Y por ese fue lo que él dilató, por ese fue lo que lo encontraron. El día del 7 bajó, pero el día del 8 ya fue la policía de aquí, de Valle Grande, y ya fue lo encerraron a los guerrilleros en la quebrada del Churo. Y ahí lo apresaron al Che y a 2 chinos. Eso han traído caminando de ahí abajo aquí a la escuelita, donde era una escuela de los chicos. Y ahí lo han matado en la escuelita. Eso más o menos de las 3 de la tarde. Pero ahora, ¿cuántas personas saben este tiempo? ¿De ese tiempo? Sí. Ahorita no vimos más que 3 personas de ese tiempo. Solo. Yo y 2 varones. No hay más. No hay más. La gente demás se ha muerto, se han ido, no están ya. Hay gente joven, pero no han visto como lo que uno ve con los ojos. ¿Es posible decir algunas palabras sobre Che? ¿Cómo él era? Porque primera vez para mí es una persona que conoce Che Guevara y yo quiero escuchar tus palabras sobre Che. Sí. Claro, el Che había comentarios malos. Decían que el Che, los guerrilleros eran malos, que abusaban con la gente, que violaban a las mujeres, todo problema decían. Pero nunca ha pasado eso, no hemos visto nada. Pero al Che siempre, por donde ha llegado, él nos ha respetado, no ha pasado nada. Después que él ha muerto, la gente aquí lo veneramos como un santo. Siempre le prendimos vela, hemos estado haciendo brindes para su cumpleaños, hemos estado haciendo un festival. Uh-huh. Sí, toda la gente lo veneraba. Como antes, claro, como la gente no sabía qué eran sus ideas de él, por eso nadie le apoyó. Pero como dicen que él vino a ayudarnos a levantar a la gente pobre, pero como gente no Pero sabíamos, ellos no sabían antes. no sabíamos nada nosotros, ni de qué ni por qué llegaba aquí a la higuera. Por eso esto fue una sorpresa para la gente de la comunidad. Así que por eso nadie ayudó, porque teníamos mucho miedo. Mucho miedo del gobierno y De todo, de ambas todo. partes. Es no solamente el gobierno de Bolivia, Estados Unidos. Y de ambas partes temíamos que nos podía pasar algo. Uh-huh. Sí. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. aquí se queda la
Guevara. Porque en el grupo que pasaron no conocíamos y además nosotros teníamos miedo y nosotros nos metíamos dentro de las casas encerradas, no salíamos a la calle, porque había hartos rumores digamos, de la policía que no quería que nosotros hablemos con ellos. Y entonces... ¿Policía o soldados? La policía, la policía y los soldados, es lo juntos. mismo nomás, lo mismo, Sí. sí. Y por eso la gente, nadie lo esperó. Pero de eso no ha pasado nada, no ha ocurrido nada. Y después más yo lo he conocido cuando lo han traído de la quebrada, le he mostrado la foto de la enana. De ahí entonces había un coronel, se llamaba Coronel Celi. Ese es el que nos indicó, este es el Che, estos otros son guerrilleros, compañeros de él. Yo escuché que Che Guevara no hablaba mucho con el pueblo porque es quechua aymara, creo que quechua, idioma era quechua, Dice castellano. que no hablaba con nadie, no Ah. hablaba. Él miraba nomás, no hablaba. ¿No hablo? ¿Contigo? No, conmigo no. Nosotros teníamos miedo a pegarnos. Tal vez con los sargentos, coroneles sabía hablar, pero la gente del lugar nadie se apegaba, teníamos miedo, llorábamos. Es Así, interesante. sí. Pero después, ¿ustedes hablaron? ¿Con él? Sí. No hemos hablado. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. ¿Ya? Entonces vamos a pasar acá adentro y yo aquí adentro le voy a explicar todo a detalle cómo fue cuando trajeron el cuerpo del Che. En el año 67 este lugar solo era una lavandería para lavar ropa de la gente del hospital, nada más. Pero sabemos que el día 9 de octubre del año 67 a las 5:30 de la tarde los militares hicieron llegar el cuerpo del Che y también de otros compañeros más. Al cuerpo del Che lo pusieron acá, sobre esta lavandería, sobre una camilla con la cabeza a este lado. Y los demás compañeros, 2 compañeros estaban en la parte de abajo. Al Che lo limpió o lo lavó la enfermera, doña Susana Osinaga, que hace unos 6 meses que ella ha muerto. Entonces esta mujer se encargó de limpiar el cuerpo del Che y luego de inyectarle formol. Entonces una vez lo limpiaron, inyectaron formol, lo que hicieron los militares fue mostrarlo a la población, mostrarlo a la prensa nacional y a la prensa internacional. Entonces acá lo tuvieron durante el día 9 en la noche, todo el día 10 y el día 11 muy temprano, que vino mucha gente, muchos periodistas de todo el mundo para ver el cuerpo del Che. La gente que vino a ver el cuerpo del Che, la gente dice, el Che tenía los ojos abiertos, parecía Cristo, dice la gente. Y es por eso que muchas personas lo bautizaron como un santo, como San Ernesto. Actualmente hay personas que lo consideran así. El día 11, muy temprano, llegó una orden de la CIA norteamericana también para imputarle las manos. Al Che le imputaron las 2 manos y de la cara le hicieron un molde con yeso. Ese molde más las 2 manos llevaron a la ciudad de La Paz para allá tomar las huellas dactilares y tener más pruebas de que sí era el Che. Una vez hicieron todo esto, llegó una orden para hacer desaparecer los cuerpos. Es por eso que al cuerpo del Che y sus compañeros que estaban acá, en un total de 7, a los 7 lo llevan y lo entierran en un lugar secreto, durante 30 años en secreto.
que después vamos a visitar esos lugares donde ellos estuvieron enterrados. Este lugar, esta lavandería, siguió después funcionando como una lavandería para lavar ropa hasta el año 85. Después del 85 quedó un poco abandonado y la gente empieza a venir para visitar este lugar a partir del año 94, cuando se dio una información indicando el lugar donde estaba enterrado Ernesto Che Guevara. Porque debemos recordar que durante mucho tiempo no se sabía dónde estaba el cuerpo del Che. Pero a partir del año 94 ya un militar dio una información y a raíz de esa información empezó la búsqueda y empezó a venir mucha gente también para visitar este lugar y hacer muchos grafitis como los que vemos ahora. Entonces hay un grafiti muy interesante, por ejemplo, que han hecho los científicos cubanos que encontraron los restos del Che. Y el grafiti es este de que está acá arriba, de color marrón cerca al foco, ahí está, y dice: y no porque te disimulen bajo tierra, van a impedir que te encontremos, Che comandante amigo, 28 de junio del 97, científicos cubanos que te encontramos. Ese es un grafiti de aquella época que hicieron los científicos cubanos y argentinos que encontraron los restos del Che. Y así como ese, muchos otros grafitis que la gente venía haciendo, porque este lugar era libre, la gente ingresaba por su cuenta y podía hacer muchos grafitis. Pero de hace ya 2 años que se la ha protegido, más que todo para conservar. En primer lugar, lo traen aquí porque necesitaban limpiarlo y también hacerle una autopsia. Que este era el hospital, entonces necesitaba que un doctor le haga una autopsia y diga que el Che había muerto el día 8 de octubre. Entonces, porque en aquel entonces, cuando los militares lo muestran al cuerpo del Che, decían: el Che ha muerto el 8 de octubre en combate. Nunca se dijo que el Che fue ejecutado en la escuelita de la Higuera. Entonces, cuando el doctor hace la autopsia, dice: el Che ha muerto ya un día antes, el día 8 de octubre ha muerto. Entonces, más que todo por eso. Entonces, para hacerle la autopsia y para limpiar el cuerpo. Por eso lo traen precisamente a este lugar. Y como ya llegó la prensa, llegó mucha gente, ya no se lo pudo mover de acá y se quedó. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Lucha del Che en Bolivia, el Che logró formar 52 hombres, pero después de algunos meses, por estrategia, se separan en 2 grupos. Se separa el grupo de Che y este grupo, que es el grupo de Joaquín. Entonces, cuando ellos están separados, el ejército boliviano aprovecha para hacerle una emboscada a este grupo en esa fecha, como vemos ahí, el 31 de agosto. En el 31 de agosto, cruzando el río, mueren prácticamente 8 compañeros del grupo de Joaquín. Y los 8 que fueron muertos fueron traídos acá a este lugar, primero a Valle Grande para ser exhibidos a la prensa y después enterrados en este lugar. Aquí estuvieron enterrados 30 años. Por acá también Tania la guerrillera, ahí vemos, ¿no? Entonces, que estuvieron enterradas 30 años, hasta el año 98 y 99, cuando se hizo una búsqueda, que lo encontraron aquí, encontraron sus huesos, que fueron identificados y repatriados con su familia. Todos fueron repatriados con su familia. Revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara. Estamos aquí en el memorial del Che. Este es el lugar original donde Ernesto Che Guevara estuvo enterrado durante 30 años. Sabemos que a los 28 años un militar boliviano dio una información indicando el lugar, la zona donde Ernesto Che Guevara había estado enterrado en secreto durante todo aquel tiempo. Y a los 28 años el militar boliviano dio la información a un periodista de Estados Unidos que es John Lee Anderson, y en la información dijo: Ernesto Che Guevara está enterrado en Valle Grande, y dio una referencia del aeropuerto nuevo y lo que es el cementerio. Entonces en toda esa área se buscó una área bastante grande, que vinieron antropólogos argentinos, antropólogos cubanos para hacer una búsqueda.
Se pensó que la búsqueda duraría algunas semanas nada más, pero la búsqueda realmente duró 2 años. 2 años buscando, 2 años que los antropólogos argentinos y cubanos estuvieron haciendo un rastrillaje de la zona con diferentes equipos como georradar, muchos equipos de búsqueda y haciendo la excavación. Y 2 años de búsqueda y un día, 28 de junio del año 97, en una fosa común, que es este lugar que ya hemos visto, encontraron a 7 restos de guerrilleros, a 7 esqueletos, y a los 7 se le hizo la identificación con análisis de dentadura, análisis de hueso, análisis de carbono, que ahí se comprobó que el esqueleto número 2 sí era el Che. Entonces, una vez todos fueron identificados, fueron repatriados con su familia. El Che a Santa Clara, Cuba, otros cubanos en Cuba, peruanos en Perú y bolivianos en Bolivia con su familia. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara. Did I connect to Che Guevara? Yes, because it was a 6-year-old boy thinking about the living room. That person at that time is a kind of hero in the world. And then after 48 years, I was in that place. Of course, I'm not saying now Che Guevara was the biggest hero. No. We should think about that more real facts, because I learned a lot of things about his life in Higuera and those 8 months in Bolivia. Still, he's my dreamer. I know that. Maybe this is very interesting, but if I were Bolivian, I would be part of his team. If I were at that age, I would be part of his team. So maybe it is a lifetime touching Guevara. Exactly. There are few people universally giving their lives to other people. I always think that you can sacrifice your life to your country, to your family, to your friends, to your society. But there are few people really sacrificing their life, their body, for the other people, for the other countries that they never ever don't know about others' life. For that reason, this is universal things. He was not satisfied about to do something. He was satisfied about always to do different things to reach his dreams, to reach his ideals. For that reason, even it was abnormal, it was a unordinary finish of his life. Amor raso libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la... Vamos a leer una carta del compañero
Ernesto Guevara. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Digo una vez más que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti, que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educar hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario, Che.